agradecida, contenta, satisfecha por estas ideas que se nos ocurren. Y de verdad, eh, emocionada con la oportunidad y razonando acerca de lo que significa ser mujer en estos tiempos y aquella batuta que nos ha entregado la Madre Tierra para poder, así como ella está generando lo mejor de sí y todas las especies, pues nosotras como mujeres dentro de casa también haciendo lo nuestro para los nuestros. Y pensando en la sabiduría de mujer, es un camino que yo misma he recorrido con mi propia alma, con mi propia vida, y es más que hacer una ponencia, dar un testimonio de vida con respecto a todo lo que significa el hecho de ser mujer. Eh, Pensar en las ancestras es algo bien importante porque ¿cómo se sabe que una mujer es sabia? ¿Cómo realmente se sabe o se entiende de la sabiduría femenina? Si no nos damos cuenta que podemos abrir esa puerta hacia nuestras mujeres, voltear, abrir la puerta y decir, aquí de primera persona me voy a conseguir a mi madre, más atrás voy a conseguir a mi abuela, a mis abuelas, y más atrás voy a conseguir las bisabuelas. Saber que dentro de cada una de esas mujeres hay una historia, que cada una de ellas tiene algo que contar, algo que decir, algo que hacer. Y les preguntaría a ustedes como mujeres, si ustedes fuesen un ancestro, si fuesen una bisabuela, ¿cómo les gustaría ser recordadas? Porque quizás más de una me podrá decir que no sabe ni siquiera el nombre de la bisabuela. Y ahí quedaría un momento de silencio para poder saber lo importante que es tenerlas a todas. Y sí importa saber el cuento, sí importa saber cuál es eso que ellas vivieron. Eso como primero. Una mujer sabia puede ir hacia atrás a poder llenarse de esa sabiduría ancestral y también con una honra inmensa para poder decir cómo fue que lo vivieron, por cuántas cosas pasaron. Quizás la abuela se quedó sin marido, quizás le tocó salir adelante sola, quizás la bisabuela nunca se casó, nunca conoció el amor de su vida, o quizás sus padres la obligaron y tuvo que casarse con un hombre que no era el que ella amaba, pero que de allí viene mi vida. Y es que cuando llegamos al planeta Tierra, antes de entrar a nuestro cuerpo físico, entonces decimos, este papá y esta mamá van a ser los propios, van a ser los instrumentos para yo poder hacer mi plan de vida. Y fíjense lo importante que es la conexión con nuestros padres. Y aún así la conexión que viene más atrás. Y entonces si hablamos de mujeres, si hablamos de sabiduría de mujer, tenemos que conectarnos con esa historia que está ahí adentro. Quizás la que quedó entretejida, porque a lo mejor la verdad no nos las van a decir, o nuestra alma no está preparada para poder saber toda la verdad. Y esto es un descubrir poco a poco. Entonces imagínense que ustedes están como con una lamparita, y en esa lamparita van a ir caminando paso a paso, cada una de esas historias, y van a ir observando que no solo tenemos una herencia genética, sino también tenemos una herencia emocional que viaja de generación en generación. Entonces a veces nos preguntamos, ¿de dónde viene esa guerra? ¿De dónde viene ese miedo a querer quedarme sola? O ese miedo al no saber resolver. Quizás alguna de mis ancestras también se quedó sola y la historia que le tocó vivir fue muy dura. ¿Desde qué lugar estoy sintiendo esa angustia? Y eso por un lado, porque quizás
algunas tuvieron la suerte de tener unas madres o unas mujeres que estaban despiertas. Y despiertas en el sentido que sabían todo lo que emocionalmente implicaba el hecho de ser mujer. Y es que ser mujer es tantas cosas, y aprovecho la oportunidad porque hay hombres conectados, incluso amo poderosamente esta oportunidad porque incluyeron lo masculino dentro de la resiliencia femenina. Entonces, saber que cuando hablamos de mujer también tenemos que hablar de que nosotras somos distintas. Y si así entonces fueron nuestras mujeres, ahora poder darnos la oportunidad nosotras en este espacio de conexión, de amplificar la mirada, que sí está bien tener éxito, que sí está bien es tener creatividad, que sí está bien ganar dinero, que sí está bien quizás poder sola, porque ancestralmente venimos de una historia donde los hombres se iban y las mujeres tenían que resolver. Entonces es algo que tenemos dentro de nosotras. Pero ¿qué ocurre biológicamente dentro de una mujer? ¿Y qué ocurre emocionalmente? Porque así como hacemos biología, nuestra biografía va caminando en ese sentido. Entonces, ¿qué hay dentro de una sola mujer? Hay 4 mujeres. Y aquí yo las invito a que miremos la conexión que tenemos nosotras con la tierra. Y así con la tierra nos damos cuenta que nosotras en nuestra mensualidad, y ayer lo hablaba Alejandro Korch, y hablaba sobre la menstruación, y tengo que tema tabú, porque la menstruación ha estado asociada con la sexualidad, cosa que sí y no tiene que ver. Entonces, ¿desde qué lugar podemos empezar a mirar? Y si nos damos cuenta que cuando nosotras estamos menstruando, somos de una manera. Después camina la semana y somos de otra. Camina la semana y somos otra. Y se vuelve a mover la semana y somos otra. Y después vuelve la menstruación. Entonces quiere decir que tenemos 4 arquetipos conectados con nosotras. Cuando tenemos la menstruación, quizás estamos biológicamente adoloridas, estamos biológicamente lentas, estamos en pausa, quizás tenemos más tiempo para hacer espacios de meditación, quizás asociados a la cuarentena que estamos viviendo. En ese espacio de tiempo, cuando estamos menstruando, entonces podemos darnos cuenta que nuestro cuerpo está en un invierno. Así, cuando vemos todo lento, todo lo podemos postergar, creemos que no podemos accionar. Es momento de darnos calor de hogar. Quizás el planeta Tierra está viviendo su invierno en esta cuarentena. Y desde ese espacio entonces nos damos cuenta también que podemos parecernos como unas ancianas. Y entonces, aunque tengamos 15 años, tenemos ese espacio de recogimiento, que es biológico y también lo podemos conectar dentro de nosotras en lo que hacemos, en cómo sentimos, cómo nos sentimos, la forma en que pensamos. Y desde ese lugar entonces podemos movernos hacia otra etapa. Después que la menstruación se va, entonces nos conectamos con aquella mujer que tiene deseos, que tiene ganas, es una lluvia de ideas y lo planea todo, le sale perfecto. Y lamento decir que la sociedad patriarcal está conectada con este arquetipo. Y todas las mujeres estamos enamoradas de las ganas, de siempre estar disponibles para la vida. Y este es el arquetipo favorito porque todas queremos que nada cambie y que todo se sostenga en este espacio. Y aquí nos sentimos como unas adolescentes. Estamos pre-ovulando. Y luego entonces se mueve la semana y estamos un poco más cariñosas, se nos da el espacio, se nos da muy bien la cocina, pareciera que todo fluyera muy bien, tenemos más tiempo para poder abrazar a los nuestros, ahí estamos ovulando y nos convertimos en unas madres completamente, seamos o no madres, nuestra energía comunicacional y de solo sentimientos tiene que ver con este arquetipo. Y después nos movemos otra semana y estamos como más, nos notamos más hacia el entorno. Estamos como más perspicaces,
sabemos que, bueno, estamos más disponibles como para hacer uno que otro ritual. Y aquí la mujer está premenstruando. Quiere decir que sus antenas de intuición están abiertas en este espacio que es quizás lo que el patriarcado ha llamado como síndrome premenstrual, cosa que no estoy de acuerdo, porque no es ningún síndrome. Menstruar no es una enfermedad. Y por supuesto que no es una patología y no es algo que sea sin diagnóstico, porque no tiene sentido colocarle un nombre de síndrome. Sobre todo porque en esta parte, cuando nos estamos premenstruando, que quizás físicamente no nos sentimos tan bien, es cuando nuestra intuición está más abierta. ¿Y qué es lo que se ha querido tapar? Que la intuición no la tenemos. Entonces se nos ha estado induciendo a que tengamos que actuar en automático, seguir unas reglas determinadas sociales. Tener éxito significa A, B, C, D, E. Para tú conseguir tal cosa tienes que hacer, y pareciera que fuese una regla matemática, pero para las mujeres no funciona así. Nosotras somos cíclicas. ¿Qué es lo que nosotras tenemos que potenciar dentro de nuestro ser? Es el cambio. Nosotras mujeres cambiantes todo el tiempo. Deberíamos estar preparadas para el cambio. Sin embargo, no vamos a cambiar completamente el mundo, o quizás sí, pero se nos ha enseñado a que esto es lineal y que todo lo que yo deseo lo voy a conseguir y que tiene una línea de trayectoria. Nosotras somos cíclicas, hoy podemos querer algo, mañana podemos no quererlo. Y de esa forma entonces nos distraemos en el mundo y después decimos, eso no era lo que yo tanto quería. Entonces, a forma de resumir en esta parte, ¿qué nos hace sabias? Y esto es para que ustedes puedan empezar a conectarse con lo que es realmente una sabiduría. Primero, el reconocimiento y la honra de nuestras ancestras. Si no tenemos ningún tipo de información, pues es momento de buscar. Momento de buscar y sé, con todo el corazón en la mano, que se van a conseguir con sorpresas grandes. Y no solo de mamá, porque quizás con mamá hay muchas heridas, pero vámonos una generación atrás. ¿Y cómo vamos a comenzar a mirar a mamá? Como una niña. Y si nos podemos conectar desde ese espacio de que mamá es una niña y que mamá tuvo algunas heridas y que quizás no fue complacida y que quizás la vida fue para ella dura o que quizás no supo manejarlo o que no tenía estos espacios o no pudo ir a terapia. Y si mamá no lo logró de esa forma, pero de igual manera siguió adelante conmigo, entonces también es un éxito que tú estés en este espacio, que tú estés en el planeta Tierra. Yo digo, el universo no sería igual si cada una de ustedes o cada una de nosotras no estuviera en este planeta. Nosotras las mujeres tenemos una misión importantísima y es sostener los individuos del planeta Tierra. La Madre Tierra está haciendo su gran trabajo. ¿Cuál es el trabajo grande que estás haciendo tú adentro de ti misma? Y a eso voy, porque quizás se ha volcado al espacio a que las mujeres tenemos que ser madres y las que no dejan de ser mujeres o comenzamos una historia de frustración que no nos lleva a ningún lado. Entonces hay muchas cosas dentro de la psique femenina que por cumplir ciertos patrones nos vemos en estadios grandes de frustración porque no sabemos cómo calar y cómo entrar. ¿Cómo cumplir esos patrones sociales, familiares? No lo sabemos. Entonces, abrirle espacio, no solo para mirar las heridas de mis ancestras, sino también para saber que dentro de mí hay una mujer cambiando todo el mes. También estamos asociadas a la luna. Y así como hay la luna que mengua, la luna nueva, después crece, después se llena y vuelve ese ciclo, igual nos pasa a nosotras. Nosotras las mareas del planeta.
Nosotras somos el agua, somos la emoción del planeta Tierra. Entonces, ¿a qué estamos llamadas ahorita? Como principal, y esto lo digo porque sé que los índices de violencia familiar se han exacerbado en estos momentos. Una mujer siempre tiene que saber de lo que puede ser capaz. Y quizás en este mismo patriarcado nos han engañado, y bien vale que todos los ponentes lo han referido desde este lugar, desde aquella fuerza femenina, de aquel yo puedo, yo lo hago sola. Pero tenemos una desviación con respecto a esto, porque ahora salieron otro tipo de feminismo, que es aquella que se convierte como en una damisela en peligro todo el tiempo. Y entonces en cualquiera de ambas situaciones, ambos casos, que yo me haga una polaridad, o me crea la 4x4, o me crea la damisela. Entonces yo dejo que me paguen todo, que me provean, yo no, ni levanto las cosas pesadas de la casa, y creo que con eso yo también estoy haciendo un trabajo femenino. Pues resulta que aquí voy a hablar algo que tiene que ver con lo masculino y lo femenino, y voy a hablar de la fuerza, una fuerza que no es física, una fuerza que puede levantar lo que menos imaginamos, y es la fuerza de voluntad. Entonces las mujeres quizás hemos dejado o creemos que nos casamos, nos graduamos, trabajamos, tenemos hijos, y ahí perdemos la fuerza de voluntad. Esa fuerza para poder seguir, esa fuerza para poder saber quién soy yo, qué es lo que a mí me gusta. Entonces vemos que ni siquiera sabemos, porque quizás mi ilusión fue tener hijos, y a lo mejor no me vi proyectada en más nada. O quizás me veo en una edad donde no se me dio y no tengo hijos. O mis hijos ya crecieron y se fueron. Después de la maternidad, ¿qué viene? Después de la época de ser mamá, ¿qué viene? ¿La mujer dónde queda? Entonces yo siempre me hago la pregunta, quizás antes de morir, ¿cuántas muertes hemos tenido nosotras? ¿Cuántas veces hemos muerto antes de realmente que se acabe esta existencia humana? Y vernos desde ese espacio y poder decir, ¿qué estoy haciendo? Este es el momento, tenga o no tenga menstruación, porque con la menopausia es otra cosa también. Y es que la mujer menopáusica es una mujer sabia completamente, porque sus ritmos son los ritmos de la tierra y son los ritmos del universo. Cuando nosotras estamos menstruando, entonces tenemos que acompañarnos y saber cómo soy yo cuando. Cuando menstruo, cuando estoy antes de ovular, cuando ovulo y cuando voy antes de menstruar. Si yo me doy cuenta quién soy, mentalmente, emocionalmente, sexualmente y en mi hacer diario, no tengo nadie que me diga cómo es que yo soy. ¿Por qué tener un termómetro afuera si yo sé muy bien quién puedo ser? ¿Cómo puedo proyectarme y cómo puedo querer? Es que hay días en el mes en los que no tengo tantas ganas. Y eso es natural, porque recuerden que las mujeres somos cambiantes. Entonces muchas veces nos forzamos de más por querer planificar algo, y quizás tenemos un proyecto y toda la lluvia de ideas se da en un momento y pareciera que estuviéramos trancadas en otro. Y resulta que ahí es donde más tenemos que ser compasivas con nosotras mismas. Se nos ha perdido la compasión, se nos ha perdido el poder de la imaginación. Y para estos espacios que estamos viviendo hoy, que yo los llamo de retiro familiar, en muchas partes podemos hablar de confinamiento, pero en estos espacios donde lo tengo todo y quizás decimos, pareciera que no tengo nada, en estos espacios es que nos podemos dar cuenta de todo lo que yo puedo ser. ¿Cómo eres tú ahora? ¿Cómo es la mujer? Y aquí me voy a otro lado, porque quizás la mayoría por este día a día, y porque claro, venimos de una generación donde quizás a mamá le tocó sola,
Entonces nosotras nos preparamos muy bien para no quedarnos en casa. Y quizás hay muchas que sí puedan tener habilidades en la cocina, pero vemos muchas otras que no. Y entonces hemos perdido el sentido espiritual, el sentido de la espiritualidad en lo cotidiano, porque todas las terapias que hagamos, todas van a servir ¿para qué? Para tú despertarte en la mañana y hacer tus huevitos, para poder servirles a los tuyos, para poder sentarte a ver una película que te guste, para poder disfrutar la compañía si la tienes, para poder estar con lo que tú has creado contigo. Para todo esto es lo que sirven las terapias. Quizás creemos que y magnificamos demasiado la idea de tener grandes iluminaciones con lo terapéutico. O que, bueno, yo he hecho muchas cosas y todavía me falta, siempre falta. Yo me encanta leer, me encanta buscar, tengo mis espacios de meditación. He aprendido también que ser mujer tiene que ver con poner límites y aquello que este es mi espacio y no es porque nadie lo pueda pisar, sino que saber que yo tengo mis espacios de meditación, por ejemplo. Yo tengo mis espacios para estar conmigo, que no tengo que esperar la excusa de ir al baño y en la ducha llorar. Saber que yo puedo y que mis hijos pueden ver una mujer sensible. Darnos cuenta de que tenemos todas esas posibilidades y que quizás por ese escudo de protección, que yo lo llamo sociedad patriarcal, hemos conectado con los no puedo. ¿Y cómo se hace? Y cada vez que decimos cómo se hace, estamos perdiendo el control de nosotras mismas. Porque cada quien que va a enseñar desde su cómo, va a decirlo desde cómo le sirve. Y de alguna manera yo les estoy mostrando el cómo me sirvió a mí. Entrar en este camino a lo femenino, a mí me llevó mi hijo varón. Con mi hija hembra, que fue la primera, conocí muchísimas cosas, más lo que tenía que ver con la herida que con la profundidad. Entonces yo diría que las mujeres podemos con las heridas, pero cuando tomamos el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, podemos ser bien profundas con nosotras mismas. Saber que sí, quizás nos aterra, qué vamos a hacer con el dinero, pero es que la mujer confía, confía 9 meses en su vientre, una vida. Cuando tú estabas en el vientre de mamá también confiaste y no tuviste nada que hacer. Y yo quiero que sepas que en estos momentos de crisis es cuando mágicamente todo va a aflorar, que la sanación se viene porque sí, que la prosperidad viene porque sí. ¿Dónde está el miedo y de quién es? Comencemos por allí. ¿De quién es ese miedo? Si nos podemos conectar con esa dulzura que hay aquí adentro. Y yo también hablaba en estos días con una gran amiga y le decía, cuando nosotras nos equivocamos, porque claro que nos hemos equivocado, lo que pasa es que la equivocación en esta sociedad no está bien vista, porque le huimos al error, porque nos avergüenza el error. Y ustedes mujeres, si alguna se ha equivocado en algún momento de su vida, después de equivocarse, ¿cuánto tiempo han tardado para perdonarse? Y desde este lugar, respírenlo, respiren su propio perdón y respiren el perdón de sus mujeres. Somos las huellas de alguien. Valen las ganas explorar dentro de ti. Imagina que puedas dejar esas huellas a tus generaciones y que puedas ser recordada. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo voy? Marta, de ¿Fuera de verdad, tiempo? no, Marta, de verdad que estamos sin palabras con esta maravillosa conferencia que nos estás compartiendo. Me gustaría aprovechar este momento para hacerte unas preguntas que considero súper interesantes respecto al tema que nos estás compartiendo. Por acá nos dicen, Marta, ¿cómo hacemos para mejorar nuestra vida actual partiendo de la herencia genética? Excelente tema.
Ujú. Bueno, es que tenemos una herencia, yo de la genética no sé, porque esa no es mi especialidad, sé de espiritualidad y sé de aquellos estilos afectivos que heredamos inconscientemente. Hay muchísimas terapias y de verdad que una de ellas es conectarte con mamá como niña, con la abuela, con la bisabuela, buscar los nombres, preguntar qué hacían, cuál fue el evento más grande, más duro, difícil o armonioso que vivieron esas mujeres y busca para que veas que vas a conseguir conexiones. Ok, Marta, por acá otra pregunta también súper interesante, ¿no? Nos dice, Marta, ¿qué pasa cuando ya no hay menstruación? Ujú. Eh, Sí, te conecta, eres una sabia universal. Te conectas, quiere decir que ahí tu conexión va con los ciclos lunares. Entonces, cuando menstruas es luna nueva, cuando estás antes de ovular es luna creciente, cuando estás ovulando estás en llena y cuando estás premenstruando es menguante. Fija los ciclos de la luna, hay muchos. Hay muchos diagramas lunares. Colócalo desde allí y enfócate qué luna es hoy y ese va a ser tu primer día de menstruación cuando es nueva. ok, Marta, por acá también nos preguntan cómo cambiar el pensamiento que tu bisabuela, abuela, madre, tía, primas, hijas, seamos mujeres que estén separadas de pareja, quedan solteras y uno crea siempre estar solas por ley de vida. ¿Cómo cambiar ese Busca, pensamiento? busca tu cuento. Las mujeres seríamos felices si cada una puede escribir su historia personal de cómo fue la abuela, cómo fue la bisabuela. Escribe un cuento, busca esa mujer original, qué le pasó, y escribe como si ella fuese un personaje, para que puedas empezar a mirar cuáles son esos estilos afectivos que has tomado y que has dicho inconscientemente, yo elegí estar sola, pero ahora poder decir, ahora yo honro la soledad de ustedes y en honor a ustedes, yo sigo en pareja. Marta, y ya para terminar, no puedo cerrar sin hacerte esta pregunta, que por acá nos dicen, Marta, ¿cuántas veces renacemos? Uf, el primer renacimiento que tenemos es cuando pasamos de niña a mujer, que tenemos la primera menstruación. Ese es el primer rito de paso de todas las mujeres. Los otros ritos, si no hay heridas importantes como abuso sexual, como algún traslado, como algún accidente, el otro rito de paso sería cuando tenemos hijos. El otro rito es cuando después que los hijos crecen. Todas las mujeres vamos pasando por muchas épocas.